Dabropa Yalabat, amigos, bienvenidos al curso más largo y completo de la historia del mundo mundial del póker. Y en este primer capítulo, que va a ser el capítulo más largo del curso, con decenas de videos y mucho más de una hora, no podría decirte bien cuánto, porque esto no tiene un guión estricto, sino que es una improvisación en base a un listado de ítems que considero que deben ser tratados. Y en esta primera unidad vamos a hablar de lo primero, los rangos de Open. En realidad va a ser una unidad 2x1, porque no daba aburrirte con un capítulo introductorio de una hora dando mi opinión personal acerca de un montón de cuestiones relacionadas al póker. Pero bueno, en particular mis opiniones personales van a ir distribuidas a lo largo de todos los capítulos y me vas a escuchar decir un montón de veces cosas parecidas, criticar a los jugadores de póker, a los coaches de póker, al ecosistema del póker. Eso no significa que mi contenido técnico no vaya a ser genial. Así que si por alguna casualidad te molesta las opiniones que yo tengo acerca de el mundo del póker, y cuando llegue el momento de decirlas, baja el volumen y pasa al siguiente minuto de video, porque quizás el contenido acerca del póker en sí te resulte más útil e interesante que mi odio. No te sorprende que lo primero de lo que vaya a hablar sea de los rangos de Open Race, porque bueno, cuando tenés que tomar la primera decisión, generalmente en la mayoría de las veces sos el primero en hablar porque nadie todavía abrió, y bueno, es fundamental tener rangos de Open Race. Y no van ni 2 minutos de video y ya voy a tirar la primera teoría que va en contra de, digamos, el 99% del mundo del póker. Olvídate que yo te voy a dar tablas de rangos. Todos los cursos habidos y por haber de póker, todo lo que sea en YouTube, coach, escuelita, te van a llenar de tablas de rango. Te van a dar un Excel o lo que sea con 1.000.000 de tablitas que te van a decir: usando estas tablas ganás plata. ¿Es mentira? No. Usando esas tablas ganás plata. ¿Cuándo ganás plata? Cuando la varianza quiera. ¿Cuánta plata vas a ganar? Y depende de tu orto, hermano. Los que tienen mucho orto son esos millonarios usando esas tablas. Los que tienen mala suerte todavía están esperando ganarle un flip a alguien. Bingo. Las tablas, hermanos, son bingo. ¿Por qué? Porque no es la forma más rentable de jugar al póker. Hay una forma mucho más rentable de jugar al póker que usar esas tablas de mierda. Y es usar rangos dinámicos. Así que mis rangos de Open Race, de los que te voy a hablar en todo este video, son rangos dinámicos, ¿sí? Estáticos, dinámicos. Dos polos opuestos, de los cuales nosotros vamos a elegir los rangos dinámicos siempre. Así que, si querés seguir mis pasos, aprender a jugar al póker de verdad, romperles el orto a todos, sentarte en una mesa y sentirte que sos el dios del póker, lo primero que tenés que hacer es borrar todas esas tablas de mierda. Yo, para serte sincero, si quisiera hacer un curso desde el punto de vista de la lógica perfecto, que vos digas: no había forma de hacer un curso mejor que este en la historia del póker, lo que tendría que hacer, honestamente hablando, es darte tablas. A mí me han llegado, pero decenas de tablas de distintos establos y coach y la mar en coche. Tengo un montón, las tengo en mi rígido guardado en una carpeta de backup donde guardo un montón de cosas útiles o no tan útiles. Y vos fíjate que un minuto atrás dije textualmente: lo que tenés que hacer es borrar todas esas tablas. En ningún momento dije: lo que tenés que hacer es nunca en tu vida mirar esas tablas. No. Es más, dije que esas tablas ganan plata. No dije que eran tablas que pierdan plata. Por ende, lo que tendrías que hacer es borrar esas tablas. Borrar esas tablas significa, da por hecho que vos tenés esas tablas, por lo tanto que conocés esas tablas, por lo tanto que estás familiarizado con esas tablas y tenés relativamente una idea formada acerca de los rangos que en teoría ganan plata en millones y millones de mano contra una estrategia equilibrada. Si vos sos tan, pero tan vallenato cósmico que nunca en tu vida viste una tabla de rangos, o que ni siquiera tenés idea de lo que estoy hablando, bueno, lo mejor sería que entres a Google o que le preguntes a un amigo que sepa más de póker y sí, que te bajes unas tablas buenas, ¿sí? Garantizadas, tablas que están comprobadas, que fueron usadas por gente que gana dinero, o sea, buenas tablas, que te armes un termo con el mate y te pongas a, entre comillas, estudiar esas tablas. Hay una forma aburrida y rápida de estudiar esas tablas, hay una forma
más divertida pero más lenta de hacerlo. La forma aburrida y rápida es simplemente sentarte, abrir solamente las tablas, enfocarte y mirar, pasar, estudiar, repasar, cerrar los ojos e imaginarte cómo sería eso dentro de una mesa de póker. Y sí, van a pasar un par de horas o un par de días y esas tablas más o menos las vas a ver, no te digo memorizado, pero las vas a haber entendido, la lógica que conllevan. Y bueno, y la forma más divertida pero un poco más larga es seguir jugando como siempre, y a un costadito o en un Excel adentro de la misma computadora tenés abiertas las tablas, y a medida que vas jugando, cuando tenés que tomar decisiones que no están absolutamente claras y que vos decís, che, yo estoy abriendo esta mano, ¿estará bien, estará mal?, te vas a la tablita y te fijas si estás jugando por dentro o por fuera del rango que supuestamente deberías estar jugando para supuestamente ganar plata. Ahora, conclusión: si tenés las tablas, las conocés y las sabés usar, borralas, pausa este video y a la verga todas las tablas. Sos de lo que nunca en tu puta vida usaste tablas y no tenés ni idea de qué son. Bueno, yo tendría que darte unas tablas, ponerte un link abajo de este video para que te des el gusto de encontrarla fácil y entender de qué se trata. Pero lamentablemente esto es una cuestión de honor, y es más fácil que me ponga la camiseta de Huracán para hacer uno de estos videos que yo te paso unas tablas. Hay un montón de lugares donde las vas a conseguir, conseguilas, miralas, chusmealas, estudialas, repasalas y después, sí, a la verga las tablas. ¿Y por qué nosotros vamos a ser tan osados de usar rangos dinámicos y no usar estos rangos estáticos que están comprobados que ganan dinero? Primero te la hago simple y después te la complico con una explicación de 2 horas si querés. Estos rangos estáticos, ¿sí?, que siguen siendo estáticos por más cantidad de tablas diferentes que vos tengas, porque el coach más pedorro, la escuela de póker más pedorra o la página de póker más pindorga te va a dar una tablita, no sé, UTG, MP, Cutoff, Button, ciegas. Van a ser 5 o 10 tablitas simples y chao, en eso manejate. Esos son rangos súper estáticos y muy básicos, y dudo que siquiera esos ganen plata. Después tenés otras tablas súper elaboradas, Excel con cientos de tablas, con megabytes. Para que un Excel tenga, no sé, muchos megabytes, tiene que ser una locura de Excel. Y hay Excels que traen tablas de open race, de respuesta al open race, de tribet, de respuesta al 4bet, de push, de repush, millones de combinaciones. Y al considerar más y más casos y volverse cada vez más puntuales, evidentemente son estadísticamente más ganadoras que unas tablas simples. Si la solución para ganar dinero sería usar rangos estáticos, no tiene ninguna lógica que la gente estuviese haciendo 550.000 tablas diferentes. Entonces, ¿dónde está la estática si tenemos que ir cambiando de rango de acuerdo a un montón de situaciones? En realidad son tablas que quieren ser dinámicas, pero no les alcanza las hojas de un Excel. Entonces, esas tablas estáticas súper desarrolladas tratan de disimular su estaticidad y camuflarse como tablas dinámicas, basándose en un par de los elementos de los rangos dinámicos. El primero de estos elementos ingredientes claramente es la posición. Hasta la tabla de rango más pedorra incluye un rango más wide cuando estamos IP y un rango super más acotado cuando estamos under the gun. El segundo elemento o ingrediente que tienen en cuenta las tablas que ya son un poquito más elaboradas son los stacks, ¿sí? Van a ser tablas diferentes cuando tengas 200 ciegas, 100 ciegas, 50 ciegas, 20 ciegas, 10 ciegas. Pero claro, todas estas tablas tienen en cuenta tu stack, es decir, tu stack, digamos, relativo, no es un stack efectivo con respecto a los demás participantes de la mesa. Las que tienen un poquito más de consideración, de última te explica, ten en cuenta que ese stack es tu stack y no el stack de los demás, y tenés que usar esa tabla si todos los demás tienen como mínimo esa cantidad de ciegas, y si no, y bueno, hacete la paja, porque es imposible desarrollar una fórmula que tenga en cuenta los stacks efectivos promedio de toda la mesa y agregarle otros ingredientes más allá de simplemente el stack literal de cada uno, sin importar su posición en la mesa, o aún importando la posición en la mesa pero sin tener en cuenta factores, llamémosles, humanos. Y a lo sumo, algún que otro juego de tabla súper elaborado te va a tener en cuenta la, llamémosle, especialidad o variante del póker. Van a tener distintas tablas cuando jugás con knockout o sin knockout, o pueden llegar a tener en cuenta en el caso de los torneos con knockout mystery, si todavía quedan en la bolsa
knockout gigantescos o si ya estás jugando por knockout más terrenales. No conozco tablas mucho más elaboradas que esas. De hecho, tengo tablas súper completas en mi disco rígido, tablas que me han ayudado a entender muchísimo acerca del juego. Por eso es que yo hago hincapié en que las tablas las tenés que borrar, y eso significa alguna vez haberlas tenido y haberlas estudiado y haberlas entendido. No estoy hablando de que hay que salir a jugar al póker sin ningún tipo de noción matemática, porque te van a dejar el culo como un florero. Entonces, ¿viste como ese trend que dice escuchamos pero no jugamos? Bueno, estudiamos y después las borramos. ¿Y cuáles son los elementos e ingredientes que ningún juego de estas tablas estáticas considera, por más elaborados que sean? Puedo dar un montón de ejemplos, pero a ver, los más lógicos, fáciles de entender y comunes son: primero, no van a tener en cuenta tu rango percibido. Es imposible que vos tengas un Excel con distintos tipos de tablas donde digan, a ver, usa estas tablas si tu rango percibido es: este pibe es un rompepija que abre todos los pozos. A ver, usa estas tablas si tu rango percibido es: esta roca no se mueve hace 2 horas, está esperando par de ases. No existe, eso lo tenés que tener en cuenta vos. Eso es uno de los aspectos fundamentales de por qué usar rangos dinámicos es mucho más rentable que usar esta tabla de mierda. Porque vos podés explotar tu rango percibido. Otro elemento, no tiene en cuenta los stacks efectivos de la gente que queda por jugar. No existe una fórmula que se pueda sacar como para promediar los rangos efectivos de todas las personas que quedan por ahora atrás. Y aunque existiera una fórmula donde vos decís, bueno, acá en este Excel pongo cuántas ciegas tiene el cutoff, cuántas ciegas tiene el button, cuántas ciegas tiene la small y la big blind, y saca un promedio de sus stacks y el valor relativo de importancia según la cantidad de manos que supuestamente estas personas, de acuerdo a rangos de equilibrios, me estarían dando respuesta. Mi Open Race, por supuesto, te va a dar más respuesta a la ciudad grande, que te va a defender siempre, el button que te va a trivetear más que la mierda, pero es imposible. Entonces, como esto no se puede contabilizar y la filosofía de esas tablas es intentar volcar todas las matemáticas y a la automatización y a la robotización del póker, ninguna tabla va a incluir algo de esto. Y sos vos que al usar rangos dinámicos vas a sacar ventaja del sistema, o por lo menos vas a tener mejores resultados que usando esas tablas de mierda, si vos tenés en cuenta ese detalle. Y ese detalle es cuál es el stack efectivo de las personas que más te van a dar acción. Entonces, ninguna de estas tablas se va a fijar y va a sacar por vos conclusiones como del tipo: el que está en este momento en la silla grande me va a defender el 100% del rango. El que está en este momento en el button viene triveteando 8 buttons consecutivos, así que me va a trivetear el 100% de las veces. Esa información la podés obtener solamente vos, estando atento a lo que pasa en tu mesa, y explotar esa información es una cuestión de subjetividad. No existe una tabla que te ayude a explotar eso. Tampoco he visto, aunque no niego que puedan existir, porque es algo que sí podría, entre comillas, contabilizarse o promediarse con el uso de software, es el uso de distintas tablas de rango para distintas instancias del torneo. Y no estamos hablando de la cantidad de ciegas, estamos hablando de la burbuja, la mesa final. Si vas a decir en la mesa final, puedes usar toda la teoría del ICM, lo que se te cante el orto. Pero en realidad no existen tablas que te digan: a ver, flaco, estás en la burbuja, eso es el chip leader de la mesa, así que tenés que abrir esta cantidad de manos. O pará, flaco, sos el stack del medio, tenés el cobro asegurado, no tenés que arriesgar, entonces usás esta tabla de rangos. No existe, eso lo tenés que ver vos. Ahí es donde más que nunca tenés que usar tablos dinámicos, y ahí es donde más que nunca se trasluce la ineficacia o ineficiencia de las tablas del orto. Y por supuesto que estas tablas tampoco van a tener en cuenta aspectos psicológicos del juego de tus rivales, que solamente vos podés percibir estando atento y darte cuenta si el jugador de la silla 4 está borracho, o si el de la silla 8 lo llamó la mujer y le dijo volvé a casa. Solamente vos te das cuenta viendo cómo la gente se comporta en la mesa y con qué cartas van llegando al showdown, si estás en una mesa de regulares, de filles, de gente que está súper sacada, o de gente conservadora que juega un póker completamente roca. Y podría seguir 5, 10, 15 minutos más y darte un puñado más de ingredientes o elementos que tendría que
poseer un rango, llamémosle ideal, dentro de la información incompleta de la que disponemos, que obviamente va a ser dinámico y nunca jamás va a ser estático. Pero bueno, se entendió la idea, vamos a dejarlo ahí.